había sido un refugio de orden y disciplina, pero esa tarde el aire pesaba más de la manera distinta. Julián observaba a su sobrina, Lucía, mientras ella ajustaba la boquilla de la flauta traversa. A sus 20 años, ella conservaba una mirada que oscilaba entre la ingenuidad de la infancia y una determinación madura que a Julián le resultaba cada vez más difícil de ignorar. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales proyectando sombras alargadas sobre el parque encerado. Tío, siento que la nota se quiebra justo cuando intento darle más fuerza, dijo ella sin mirarlo. Sus dedos jugueteaban con las llaves de plata del instrumento, como si hubiera algo que me impidiera soltar todo el aire. Julián se levantó de su sillón de cuero. El sonido de sus pasos sobre la alfombra persa parecía marcar un tempo lento, solemne. Se colocaba detrás de ella, una posición que técnicamente servía para corregir la postura, pero que en la intimidad del estudio se sentía como una invasión silenciosa. El aroma jazmín que emanaba del cabello de su sobrina se mezclaba con el olor de la madera vieja y resina de los violines. La música no entendía de lazos de sangre ni de normas. Lucía, susurró él, inclinándose lo suficiente para que su aliento rozara el lóbulo de su oreja. Solo entiende de entregas. Está reteniendo el aire porque tiene miedo de lo que el sonido pueda revelar sobre ti. Él puso sus manos sobre las de ella. La piel de Lucía estaba tibia y el contacto con las manos firmes de su tío. Un escalofrío recorrió su espalda. Julián no retrocedió, al contrario. Presionó sus palmas contra las de ella, guiando sus dedos sobre los orificios de metal. La proximidad era absoluta. Podía sentir el calor que desprendía el cuerpo de su sobrina a través de la fina seda de su blusa. Cierra los ojos, le ordenó con una voz que había perdido su tono académico para volverse ruda y profunda. Olvida quién soy, olvida dónde estamos. Solo somos tú y yo, y la vibración que estamos a punto de crear. Lucía obedeció. El silencio en la habitación se volvió denso, casi sólido. Julián deslizó sus manos desde los dedos de ellas hacia sus antebrazos, subiendo luego por la curva de sus hombros hasta llegar a su nuca. Con un movimiento lento apartó el cabello de ella hacia un lado, dejando al descubierto la palidez de su cuello. Sus yemas trazaron la línea de la columna, provocando que ella soltara un suspiro entrecortado que hizo vibrar la flauta con sus labios. Ahora exhala, murmuró él. Deja que el instrumento se convierta en parte de tu cuerpo. Siente cómo la vibración nace en tu pecho y recorre cada milímetro de la plata hasta salir el aire. Ella sopló y esta vez la nota fue una confesión. Era un sonido oscuro, cargado de una urgencia que ambos habían intentado sepultar bajo las apariencias de las cenas familiares y los domingos de jardín. La flauta temblaba en las manos de Lucía. Julián bajó sus manos por los costados de su cintura, apretándola contra él. La tela de sus ropas era el único velo que quedaba entre la decencia y el abismo. Eso es, dijo él, su voz vibrando contra la nuca de ella. Esa es la tensión que hace que una melodía sea inolvidable. El riesgo de que todo se rompa a cualquier momento. Lucía bajó lentamente el instrumento y se giró en sus brazos. Sus ojos, nublados por una intensidad prohibida, buscaron los de su tío. No había rastro de la sobrina que jugaba en el jardín años atrás. Frente a él había una mujer que reclamaba su propia soberanía sensorial. El riesgo de ser descubiertos, el eco de los pasos de la tía en el piso de abajo
Arribage, las etiquetas desaparecieron. Las manos de Julián, que tantas veces había guiado a Lucía en el solfeo, ahora exploraban una geografía mucho más íntima. Cada prenda que caía al suelo era un secreto menos que guardar. Cuando la piel de ambos finalmente se encontró, el contraste entre la experiencia de él y la frescura de ella creó una armonía perfecta y pecaminosa. En la penumbra del estudio, Lucía buscó con sus manos ese centro de gravedad que Julián le ofrecía. Sus dedos se cerraron sobre esa presencia firme y pulsante que se alzaba ante ella. Ya no buscaba la plata fría, ahora sostenía una columna de vida, un instrumento de carne y fuego que no necesitaba aire externo para vibrar. Era la flauta definitiva, la que dictaba un ritmo ancestral y poderoso. Ella lo envolvió con una intuición que desafiaba su falta de práctica, aplicando la misma presión junto a él que él le había enseñado minutos antes. Julián dejó de escapar un gemido ahogado cuando sintió la suavidad de sus manos de su sobrina explorando su longitud, recorriendo la solidez y la calidez de su entrega. El aire en la habitación parecía haberse agotado, reemplazado por una energía eléctrica que lo consumía. Cuando finalmente se fundieron en uno solo, el tiempo se detuvo. El vaivén de sus cuerpos era una partitura escrita en el momento, un crescendo de sensaciones que lo llevaba más allá de cualquier límite moral. Él la llenaba por completo. Cada movimiento era una nota alta que resonaba en el alma de Lucía, transformando sus suspiros en una melodía que solo ellos dos podían entender. El final llegó como un acorde rotundo que lo sacude todo. Quedaron abrazados en el silencio absoluto de la tarde que moría, mientras el aroma del pecado y la música llenaba el estudio. La flauta de plata seguía allí, muda sobre el piano, testigo silencioso de una lección que había cruzado